Dios los bendiga, hermano. Le doy gracias a Dios porque nuevamente me tocó dar el mensaje de hoy. Y le doy gracias a Dios cada vez que Dios nos pone en ese lugar, es una bendición para todos los que ocupamos ese lugar. Yo a veces le digo a mi hija, cuando te pongan a dirigir, mi hija, acepta, porque el día que dices que no, deja así una bendición, va. Por eso he aprendido a decir sí, aunque no haya habido tiempo de prepararme, ¿va? Pero sabemos que Dios nos da las palabras. Por eso le doy gracias a Dios. En esta hora, hermanos, vamos a hablar para dar inicio a nuestro culto, que es un culto de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre mío, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más en tu casa, que es una casa, Padre mío. En esta hora, Señor, te pido que seas tú quien me dé palabras, Padre mío, para poder expresarme y que la gente pueda entender, Padre mío. En esta hora me pongo tus manos y que seas tú quien hable, Señor. Amén. Si gustan, pueden sentarse. Vamos a tocar el tema, hoy va a ser el de la perseverancia de la oración, hermano. Este tema Dios me lo puso en mi corazón, porque es algo que todos debemos de tener una costumbre, antes de salir de nuestros hogares, para cuando tengamos alguna necesidad, algún problema, más que nada, antes que nada, pues pedirle a Dios o ponernos en manos de Dios, y lo principal, ponernos en oración, para que Dios sea el que supla todas nuestras necesidades. Porque muchas de las veces también, cuando no conocemos a Dios, nos acercamos aquí a la casa, que es una casa de oración, pensando que Dios va a contestarnos nuestras peticiones de la noche a la mañana, Casi la mayoría de personas que pues apenas se van acercando aquí a la iglesia, es la idea que a veces traemos, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser perseverantes en la oración, sabiendo que Dios nos va a contestar. Muchas veces tarda en contestarnos, pero Dios nos hace nuestra voluntad de acuerdo a nuestras necesidades, Por eso Dios nos dice que seamos perseverantes en la oración, esperando ahora sí que se haga la voluntad de Dios el día que Dios diga, no cuando nosotros digamos. Si pueden abrir en las Sagradas Escrituras en Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a la otra. En esa cuestión es lo que le digo, hermanos, que muchas las veces pues oramos al Señor, pero dudamos, a veces dice, a ver si Dios quiere que se me arregle este problema, a ver si Dios me ayuda, a ver si estamos dudando. Es muy diferente decir, el Señor me va a sacar de este problema, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar palabras. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí dando el mensaje, Señor, ayúdame en esta hora, porque a pesar de que tengo un problema de los nervios, ya me pasó una vez, pero bendito sea Dios que Dios me ayudó a salir adelante. Me entró un ataque de nervios, no sé si algunos no se dieron cuenta, algunos sí, que estaba dando el mensaje y se me traspeló todo y mucha sed me dio y no hallaba qué hacer, pero bendito sea Dios que Dios
me dio palabras y me ayudó a salir adelante, va, pero todo esto lo hacemos por fe, porque sabemos que Dios al estar aquí nos ayuda. Y yo tengo fe, va, al decir sí puedo dar el mensaje, porque yo sé que el Señor es el que va a usar mi vida. Y el que la está usando, va, yo no me estoy dejando llevar por mí, sino por Dios nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, pues Dios nos dice, va, si tenemos falta de fe o sabiduría, pídela, pero con fe. Y cosas que a veces no hacemos, cosas que a veces pues nos dejamos llevar por otras personas en vez de venir aquí a la casa de Dios, ¿no? Que es una casa de oración. Y si nosotros como cristianos nos ponemos en manos de Dios, yo siempre les he dicho a mis compañeros, va, la vida va a ser muy diferente. O sea, Dios nos da paciencia, Dios nos da todo lo que le pidamos, más que nada por ejemplo, si alguna persona se encuentra enferma, Dios le va a sanar, ¿va? Pero todo es cuestión de ponernos en manos de Dios, ponernos en oración y hacer una costumbre de venir todos los días o algunas 2 veces de perdido a la casa, que es una casa de oración, ¿va? Yo antes de ocupar este lugar, ¿va? Pues yo le pedí a Dios también, Señor, dame palabras. Quisiera ser como el hermano Emilio, el hermano Felipe también, que me gusta sus mensajes, ¿va? O el hermano Irán, pero decía, no, pues yo no tengo secundaria, yo no estoy preparado, ¿va? Pero dice la palabra de Dios, si estás falto de sabiduría, pídelo. Y hubo una ocasión, hace como 2 años me propuse, dije, me voy a poner en manos de Dios, voy a abrirle el corazón a Dios nuestro Señor, y que Dios sea el que guíe mi vida, ¿va? Hubo un tiempo en que me puse en manos de Dios y diario estuve asistiendo a la iglesia. Le decía al Señor, dame palabras, Padre mío, porque quiero estar en el púlpito y a veces me pongo nervioso, o no me salen palabras, soy una persona muy tímida. Y bendito sea Dios, mire, ¿va? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que necesitamos se lo pidamos a Dios, pero con fe, no dudando, va, antes que nada. Y vamos a ver algunos otros ejemplos, va, ya sean personales o alguna necesidad que tengamos. Por ejemplo, si podemos ver en Lucas 18, versículo 1 al 8. Aquí vemos se llama la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿va? Si cuando lo hagan allá pueden decir un amén. Dice la palabra de Dios, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿va? Aquí vemos que la oración es una necesidad para todos y siempre no desmayemos. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, ¿va? Era un juez muy violento, se puede decir, muy malo, ¿va? Dice, había también en aquella ciudad una viuda, el cual venía en él diciendo, una viuda en la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí vemos que había una mujer, ¿va? Que quería que le hiciera justicia, pero el juez estaba acostumbrado a hacer y deshacer o ser el amo de la ciudad, ¿va? Pero nunca contó que esta mujer también era muy terca. Acudió muchas ocasiones, no nomás una. Dice en el 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, ¿va? ¿Cómo era el juez ese? Feo. Sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vemos como el juez, al ver a esa mujer que era terca, Señor, hazme justicia, decía el juez. Cuando el juez vio que era muy terca, dijo, no, mejor le voy a hacer justicia, no va a ser que lo meta en otro problema, va. Dice en el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez, injusto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez, injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa es la palabra que les digo. ¿Acaso Dios no hará justicia por nosotros también? Si tenemos alguna necesidad o problema, pero nos dice en la palabra de Dios que primeramente debemos de acudir a Él, pedirle en oración de acuerdo a la necesidad que tengamos. Porque ahora sí, como dicen, cuando salimos de nuestro hogar, ya sea a trabajar o inclusive aquí a la iglesia, no sabemos si vamos a regresar, ¿verdad? Siempre ponernos en manos de Dios antes de salir. Orar antes de salir y ponernos en manos de Dios más que nada. Y si acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que aclaman a Él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les haré justicia, va. Aquí Dios nuestro Señor nos dice que Él es el que hace justicia. Pero dice en la palabra de Dios también que debemos estar en oración constantemente, va. Porque podemos ver también otro, también de Ana, no sé si se acuerdan de Ana, va. Fue una mujer muy afligida, que estaba desterrada de las manos de Dios, va. A lo mejor estaba castigada, porque ella no podía tener familia, era estéril, ¿va? Pero vemos que esa mujer también tenía un adversario, que cada vez que la veía se burlaba de ella, le hacía el bullying, como dicen, ¿va? Se burlaba de ella porque no podía tener bebés, pero vemos que Ana era una mujer muy perseverante también en la oración, ¿va? Siempre se congregaba en la iglesia y duró mucho tiempo, hermanos. Dicen la palabra de Dios que no duró un mes ni 2 meses, duró años, que se congregaba en un templo. Inclusive había un sacerdote que se llamaba Elí. El sacerdote cada vez que la veía entrar, la veía y se le quedaba viendo bien asombrado, decía, esta mujer andará tomada, ¿o qué tendrá? Porque esta Ana entraba y lloraba, o sea, era mucho el dolor de ella, amargamente lloraba y le pedía al Señor que le concediera un bebé. Y el sacerdote cada vez que ella entraba, se sentaba por un lado de ella y se le quedaba viendo, y esta mujer que tendrá, inclusive decía, estará tomada, ¿va? Porque más adelante dice una palabra de Dios que le preguntó, Ana, ¿estás ebria? Y como Ana nunca contestaba, dijo, no, soy una mujer muy afligida, ¿va? Vengo a pedirle a Dios por una necesidad muy grande que tengo. Y dice la palabra de Dios que también el esposo de Ana se llamaba Acam o algo así. También se le quedaba viendo y le decía, Ana, ¿por qué lloras? Te noto muy afligida, muy preocupada, va. Y cada vez que la veía, decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Va, entonces Ana igualmente le decía, me siento afligida, porque quiero darte un bebé y no puedo. Va. Entonces dice la palabra de Dios que Ana ahora sí se inclinó ante la presencia de Dios. Diario estaba pidiéndole a Dios y le dijo, Señor, si tú me concedes darme un bebé, yo te lo voy a consagrar, te lo voy a poner en tus manos y lo voy a acostumbrar, ¿verdad?, a que te siga. Y dice en la palabra de Dios que al último nos dice que pues Dios nuestro Señor le cumplió a Ana, le dio un bebé, ¿va? Y Ana igualmente le puso
ahorita le voy a decir el nombre del niño, va, que ella cumplió, dijo, si tú me das un bebé, yo le voy a poner un nombre. Y vemos al último que Dios nuestro Señor le concedió el deseo de Ana, va, después de haberla tenido castigada, se puede decir, va. Dios le dio la bendición que era un niño. Y ya más adelante dice la palabra de Dios que Ana se congregaron todos en la iglesia y le puso el nombre que le iba a poner, ¿verdad? Esto lo pueden ver en 1 Samuel, capítulo 1, al 20. Ahorita lo voy a leer salteado, ¿verdad? Y abreviado también para no tardar mucho. Pero lo que hago es leerlo, ¿va? Porque dice la palabra de Dios que si vamos a hablar algo, lo hablemos conforme a la palabra de Dios, porque a lo mejor van y diré, el hermano está diciendo otras cosas que no son, ¿va? Pero si podemos ver aquí en Samuel capítulo 1 al 20 nos dice, Ana tenía una rival que se dedicaba a hacerla llorar, porque Ana no puede tener hijos. Me brinqué. Sí, no sigue. La rival de Ana cada que, en el 7 nos dice, la rival de Ana cada que encontraba a Ana en la iglesia, le hacía enojar y Ana se entristecía. En el 8. Ana tenía un esposo que se llamaba Elcana y se preocupaba por ella, ya que no quería comer y lloraba muy afligida porque no podía concebir un hijo, es lo que les digo. Cuando su esposo veía a Ana, también se sentía mal porque la veía llorar, se afligía y era una mujer que ahora sí lloraba amargamente cuando tienes un dolor muy fuerte, va. Y él decía, Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Qué es lo que te pasa? Dime. Y entonces Ana le dice, no, pues lloro porque me siento afligida porque no puedo concebir un bebé, ¿va? Y en el 9 nos dice, había un sacerdote llamado Elí, ese es el sacerdote que les decía, Elí. Cada que Ana se encontraba orando y llorando abundantemente, se sentaba al lado de ella y la observaba, ¿va? Ese sacerdote que les decía, cada vez que estaba Ana, iba atrás de ella o se ponía a un lado de ella, se sentaba, se le quedaba viendo y decía, ¿por qué te trae esta mujer? Pero nunca se atrevió a decirlo, ¿verdad? Y hasta después de que pasó un tiempo, entonces ya no se quedó con la curiosidad y le preguntó. Vamos al 10. Dice, Ana oraba amargamente, desde el alma lloraba abundantemente también, pidiéndole que le permitiera concebir un hijo. O sea, Ana le pedía a Dios que le permitiera concebir un hijo, ¿va? Pero, o sea, se humillaba y no dice la palabra de Dios que una vez, fueron muchos años. En el 11 nos dice, Ana le pidió a Dios que si le permitía concebir un varoncito, se lo dedicaría a él toda su vida. Aquí es donde le digo, donde Ana le pedía a Dios nuestro Señor que le permitiera concebir un bebé y ella se lo iba igualmente, se lo dedicaría a él toda su vida, ¿va? En el 12 podemos ver, cada vez que Ana se encontraba orando, Elí, el sacerdote, se sentaba a un lado de ella, observándola. Vemos que cada vez que Ana entraba a la iglesia, el sacerdote era bien curioso y se le quedaba viendo, pero no le decía nada, ¿verdad? En el versículo 13 podemos ver, cada que Ana oraba amargamente y lloraba, se le movían los labios, y Elí, el sacerdote, la observaba y pensaba que estaba ebria. Es donde le digo, va, que Ana cada vez que entraba a la iglesia,
oraba amargamente, lloraba y le imploraba a Dios nuestro Señor: Señor, si tú me das un bebé, va, yo te lo dedico a ti. Y de tanto insistirle, va, también vemos que el sacerdote siempre, cada vez que entraba, esta mujer que entraba, como veía que nomás movía los labios y lloraba, pensaba que estaba tomada. En el versículo 14 podemos ver, el sacerdote Elí no se quedó con la duda y le preguntó a Ana: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás ebria y se te pasará la borrachera? Aquí vemos cuando Elí ya no se quedó con las ganas de preguntarle, va, y le pregunta: Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo se te quitará la borrachera? Pero en el 15 vemos que dice: Ana le contestó que no estaba ebria, que era una mujer triste y afligida porque no podía concebir un hijo, ¿va? Vemos que también Ana nunca contestaba. Nomás que Elí fue y le preguntó a Ana: ¿qué tienes? ¿Estás ebria? Y aquí ya Ana se vio la necesidad de decirle, ¿va?, que tenía una necesidad muy grande. Ella quería concebir un bebé, ¿va? Y ella le imploraba al Señor, lloraba, lo adoraba y decía: Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar un bebé? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y en el 16 dice: Ana le dijo al sacerdote que no era mujer del mundo y de la forma del mundo y la forma de adorar y pedirle a Dios su necesidad. O sea, por la forma de adorar a Dios y pedirle a Dios por su necesidad. En el 17 vemos que dice: entonces el sacerdote Elí entendió y le dijo: ve en paz y Dios te conceda tu voluntad, ¿verdad? Vemos ya después de la curiosidad que tenía el sacerdote y preguntarle: Ana, ¿qué tienes? ¿Estás ebria? Y ella no le quería contestar, porque le dijo: no estoy ebria, no estoy tomada, simplemente tengo una necesidad muy grande, ¿va? Y ella ya le dijo: no, pues yo tengo la necesidad de concebir un bebé, ¿ah? Y en el versículo 20 vemos que conforme pasó el tiempo, Ana concibió un varoncito y le puso de nombre Samuel, como le había pedido a Jehová, ¿va? Aquí podemos ver cómo Dios, aquí no es un mes, no son 15 días para que Dios le haya contestado esa necesidad, ¿va? Porque dice en la palabra de Dios que también nosotros cuando le pidamos a Dios, le pidamos de corazón, no dudando, porque muchas las veces las palabras se las lleva el viento, ¿va? Y es como las palabras cuando le dice uno, cuando quiere ahora sí orientar a sus hijos: hijo, acércate a Dios, hijo, haz esto, sí, ¿para qué es lo que pasa? Nomás no se escuchan, ¿va? Pero te entra la palabra por acá y te sale por acá. Así Dios nuestro Señor nos dice: cuando ores, ten fe en la oración. Si no es como las palabras que se las lleva el viento, que echarlas al mar, ¿va? Aquí podemos ver este ejemplo de Ana, ¿va? Ana tenía una necesidad, era estéril. Ella tuvo paciencia. Ella sabía que Dios le iba a contestar, ¿va? Muchas de las veces nosotros queremos que Dios, nuestro Señor, ahora sí, si tenemos una necesidad, que Dios nos la supla en ese momento. Pero no tenemos fe, no tenemos paciencia, no tenemos, digo, porque yo también a veces me desespero, quisiera salir de mi problema rápido, ¿ah? Pero cuando estamos conscientes en que Dios va a contestar nuestras peticiones, decimos: las cosas son cuando el Señor diga, va, no cuando uno quiera. Porque nosotros podremos hacer planes, decir: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no nos va a salir, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios dice que uno podrá hacer planes, pero la respuesta ¿de dónde viene? De Dios nuestro Señor, ¿va? Porque
No sé si a alguno les haya pasado que, por ejemplo, si yo quiero vender algo, he dicho, he andado vendiendo cosas, digo, voy a vender esto. Y se pasa el tiempo, digo, no lo vendí. Pero cuando menos espero, viene una persona sin querer y digo, no pensaba vender esto, ¿va? Ahí cuando decimos, la respuesta de dónde viene, de Dios nuestro Señor. Las cosas son cuando Dios dice, no cuando uno dispone, ¿va? Por eso dice en la palabra de Dios que Dios es tardo, pero seguro. Y más que nada debemos de, ahora sí, hacer una rutina. Les digo debemos, ¿verdad? Porque yo hubo un año consecutivo, bendito sea Dios, cuando le decía yo al Señor, Señor, dame palabras, Señor, quiero hacer esto, Señor, quítame lo tímido, Señor. Y bendito sea Dios que ese tiempo que estuve viniendo a la oración, Dios me contestó. Todas mis peticiones, bendito sea Dios, no puedo decir, Dios no me contestó, porque aquí estoy. Igualmente, en todo este año tenía planes yo, tocar piano, yo decía, hasta compré mi piano, le hablé a este hermano, ¿sabe qué? Quiero aprender piano. Tenía mi piano y terminé vendiéndolo, ¿va? Porque, o sea, hice un plan sin pedirle a Dios, era un deseo mío, pero dice la palabra de Dios que antes de hacer algo debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Resulta que entró el año, me enfermé, me dio neumonía, dije al hermano, ¿sabe qué? Siempre no puedo, me dio neumonía, luego, o sea, se me vinieron muchos problemas, igualmente, ahora sí como dicen, el diablo anda como león rugiente tratando de devorar a todo el que es hijo de Dios, ¿va? Ahora sí que hasta con mi esposa me enfermó, se me puso mala y dice mi esposa, ¿por qué no has ido a la iglesia en la oración? Le digo, mira, gorda, no es de que no quiera ir, ¿verdad? No lo he hecho porque pues tú has estado mala. Inclusive he estado haciendo planes y le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora sí voy a empezar de nuevo a ir a la oración, ¿va? Y ahorita, bendito sea Dios, ya no puedo decir, no puedo, porque ya mi esposa está bien. A Dios ya, bendito sea Dios, la alivió, ¿va? Igualmente pudo haber sido un pretexto, ¿va? Porque puedo venir a la iglesia, poner en manos de Dios, porque solamente Dios es el que puede sanarla. El doctor podrá decirle, vas a quedar inválida, o tienes este problema, ¿va? Pero Dios es el que tiene la última palabra y la decisión, porque ellos decían que le iban a operar. Y sí, tenía los huesos muy delgaditos, le hicieron pruebas, análisis y salió mal, pero bendito sea Dios que ahorita Dios ya la sanó, ¿va? Y digo que Dios nuestro Señor, porque Dios es el que hace la obra, ¿va? Por eso muchas las veces les digo de la perseverancia en la oración y la importancia de la oración, ¿va? Porque muchas las veces también flaqueamos como personas, dejamos de venir a la iglesia con un día o 2 días, así como se hace costumbre venir a la oración, también se puede hacer costumbre no venir, ¿va? Vamos a ver otro ejemplo, ¿va? También de Cornelio, vamos a ver a Cornelio. Estos ejemplos, hermanos, se puede decir que en lo personal decimos, si Cornelio hizo esto, ¿va? Si yo se lo pido a Dios, también me lo puede conceder. Si Ana hizo esto, también nosotros podemos, ¿va? Siempre y cuando se lo pidamos a Dios y estemos constantemente en oración para poder ver, ¿va? La respuesta de Dios nuestro Señor. Y también lo más importante, no desesperarnos, tener paciencia. Si pueden buscar Hechos capítulo 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 al 4, ¿va?
Y eso es de la perseverancia de la oración. Aquí podemos ver cómo Cornelio oró mucho tiempo antes de recibir la respuesta de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Más que nada porque debemos de ser perseverantes, pacientes, ¿verdad? Para cuando pidamos algo. No desesperarnos porque decimos, ya no pude hacer esto, ya no pude vender aquello, ya no hice esto, ¿va? Siempre estar confiados en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, problemas, o dependiendo de lo que tengamos, ¿va? En Hechos capítulo 10, versículo 1 nos habla, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. En el 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿va? Nos dice que era un hombre muy piadoso y daba limosnas y lo principal, oraba a Dios siempre. Dice siempre, va, no dice una vez, 2 veces, siempre. Este dio claramente una visión como la hora novena del día. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Aquí vemos como Cornelio tuvo una visión, va, a la hora novena de un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio, en el 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí nuevamente vemos que Dios le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Verdad? Aquí nuevamente vemos que tus oraciones, dice, tus oraciones, Dios las ha escuchado y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Va? Aquí podemos ver cómo Cornelio era un centurión romano de la antigua nobleza, un hombre de elevada posición, un religioso muy bondadoso en todo su ser. Era un centurión romano de la antigua nobleza y un hombre de elevada posición, y él era religioso muy bondadoso en todo su ser. Era un hombre muy bondadoso, va, con toda la población que se encontraba los apoyaba, o en la iglesia igualmente daba limosnas. Podemos ver también que el centurión buscó a Dios con sinceridad, más que nada es lo que Dios quiere que le busquemos de corazón y que seamos sinceros, ¿verdad? Y fue muy cuidadoso con sus oraciones. Hasta eso debemos de tener cuidado al orar, tener fe y orar sabiendo que Dios va a contestar todas nuestras necesidades o enfermedades, ¿va? Aquí en Hechos capítulo 10:2 podemos ver que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿va? Vemos que él era un hombre temeroso con toda su casa y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre, no una vez, siempre, ¿va? Cada vez que hacía algo, oraba. Dice, el centurión era muy conocido por sus limosnas, piadoso y temeroso de Dios, gozaba de una buena reputación y era muy respetado por sus subordinados, ¿verdad? Como vemos que era un hombre
Era poderoso y temeroso de Dios a la vez, ¿verdad? Y gozaba de buena reputación y era muy respetado por su subordinado. Era un hombre también de respeto, pero aún así él era también temeroso ante Dios, ¿verdad? Y él le gustaba orar y apoyar más que nada. Podemos ver que por tantas súplicas y oraciones de Cornelio, Dios vio que sus obras de caridad eran sinceras. Aquí vemos, va, que, o sea, Dios estaba viendo todo lo que hacía Cornelio, ¿va? Se dio cuenta que era sincero, las obras que él hacía, las limosnas, las oraciones, él las escuchó. Y él mirándoles, en Hechos 10:4, podemos ver, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Como vemos que él mirándole fijamente y atemorizado, él se atemorizó también. Dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios había escuchado sus oraciones y había visto que era un hombre bondadoso, va, y le gustaba dar limosna. Podemos ver que por medio de un ángel fueron confirmadas sus oraciones. Nada, por medio de un ángel fueron confirmadas las oraciones de Cornelio. Porque Cornelio era un hombre muy temeroso a Dios y fue sincero en sus oraciones. ¿Ah? Aquí podemos aprender, ¿verdad?, por medio de Cornelio, que hay que ser temerosos a Dios, orar constantemente a Dios, ¿va? Y pues ayudarnos unos con otros. Él daba limonas, ¿va? Pero igualmente uno podemos apoyar en cualquier necesidad, ya sea en la iglesia o a nuestros semejantes. Dios es lo que está viendo, ¿va? Y más que nada orar cada vez que tengamos una necesidad o hagamos algo. Sí, dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, si lo puede, digo, sí, 6 y 7, si lo pueden buscar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? En toda oración debemos de poner todas nuestras peticiones delante de Dios. Dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nos dice en la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, ¿verdad? Dios es el que va a guardar todos, sobrepasa todo, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si podemos buscar Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 al 6. Cuando lo hayan encontrado, si pueden decir un amén.
Dice en la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿va? ¿Dónde nos debemos de regocijar? En Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Nos dice, regocijaos en Dios. En el 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, ¿va? O sea, el Señor está cerca de todos los hombres. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Bien nos dice en la palabra de Dios, por nada estemos afanados, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Hay que poner todas nuestras peticiones, necesidades, ¿verdad? En manos de Dios. En toda oración y ruego, en acción de gracias. Hermanos, le doy gracias a Dios, ¿va? Porque de igual manera les digo, estoy muy agradecido que Dios me haya puesto en ese lugar y a pesar de que he estado malo, a lo mejor me ven bien, igualmente físicamente de los nervios, pero bendito sea Dios que hoy Dios me dio, ahora sí, la bendición de estar en este lugar y gracias a Dios y a ustedes y espero que hayan entendido el mensaje, ¿va? Y de mi parte es todo.